Bueno, aquí estamos con Alexis Sánchez, un hermano que conozco hace algunos añitos atrás y que bueno, que el propósito hoy nos ha unido. Este hermano, antes de ser conferencista, lo conocí en la iglesia donde me congrego y desde que te conocí tuve una conexión muy bonita Sí, sí. contigo y mira, hoy entiendo el por qué, venimos de procesos similares, venimos de aprendizajes similares y bueno, hoy venimos a contarte la importancia del propósito. A veces el propósito se pone de moda, pero realmente no tenemos claro la importancia del propósito, cómo encontrarlo y cómo encontrar esa razón por la cual hemos venido a este mundo a servir y de la forma en la que venimos a servir a otros, podemos no solo transformar otras vidas, sino ser más felices. Así que, mi hermano, bienvenido, preséntate. Gracias, gracias. Bueno, un placer, Dios me los bendiga. Alexis Sánchez. Wow, de verdad que me encanta eso que dice porque nos conocimos hace algunos años atrás y es interesante cómo ver cómo nuestros propósitos se unen. De verdad que es maravilloso. Estábamos conversando y como lo dices, hoy vamos a estar hablando de propósito, algo que todos tenemos en nuestro corazón, todos los seres humanos tenemos un propósito en nuestra vida, pero la mayoría de los seres humanos nunca lo llegan a vivir, Ricardo. Qué interesante sería que todos los lleguemos a vivir. ¿Cómo cambiaría el mundo, Wow, Ricardo? total. Bueno, algo súper clave, hermano, es que mucha gente no haya por dónde emprender, por dónde empezar, muchas veces por esa falta de claridad en su propósito, en lo que fueron llamados a hacer, y en cómo también ejecutar ese plan. Y hace ratico estábamos hablando de que en mi caso personal, yo no planifiqué vivir de mi propósito, fue que literalmente Dios puso las circunstancias para que eso se diera. Yo sé que nos puedes compartir, hermano, de esa conexión tan bonita que veo que tú tienes con Dios y cómo esa conexión, esa comunicación con eso invisible nos permite tener una dirección clara hacia dónde avanzar. Mira, la Biblia nos deja claro que Dios colocó un propósito dentro de cada uno de nosotros. O sea, todos los seres humanos, sin duda alguna, tenemos un propósito de vida. Y ese propósito siempre va a ser un propósito maravilloso, Ricardo. O sea, nadie nació para pasar calamidad, para pasar trabajo. No, no. Cada quien nace con un propósito divino, con un propósito maravilloso. Pero la pregunta es, ¿por qué la mayoría de los seres humanos no logran alcanzar o vivir su propósito de vida? Simplemente porque nos alejamos del origen. Nosotros tenemos que entender que somos seres tricotómicos, o sea, somos cuerpo, alma y espíritu. Y a veces nos enfocamos solamente en el cuerpo y olvidamos el alma y el espíritu. O a veces nos enfocamos en el alma y olvidamos el cuerpo y el espíritu. Y hay personas que se enfocan, se basan solamente en el espíritu y olvidan el cuerpo y el alma. Pero con la pregunta que me dice es interesante porque si nosotros comenzamos a fortalecer las tres áreas de nuestra vida, es cuando sin duda alguna vamos a alcanzar a vivir nuestro propósito de vida. Es interesante que fortalezcamos siempre nuestro cuerpo porque es el medio que tenemos aquí para vivir, para manifestar ese propósito. Es interesante que fortalezcamos también el alma porque el alma es la sede de nuestras emociones, o sea, tu intelecto, tu mente, lo que eres tú como persona, lo que somos como seres humanos. Y el espíritu es esa conexión que tenemos con Dios. Dios nos dio ese soplo, ese espíritu. Y es importante entender que mientras más te acerques a Dios, mientras más nuestra alma se acerca a Dios, al origen, a ese origen divino, es cuando comenzamos a entender nuestro propósito de vida. Estábamos conversando hace rato que pasaste por muchas circunstancias y eso te llevó a vivir tu propósito de vida. Y es así, porque fíjate que muchas veces nos enseñaron, bueno, voy a empezar a vivir mi propósito desde ya, voy a ser feliz con mi propósito, pero desde inmediatamente, y realmente no es así. Todos tenemos que pasar por un proceso. Y ese proceso es el proceso que te fortalece y que te va a habilitar a vivir ese propósito que se tiene que manifestar en tu vida. Por ejemplo, hoy en día yo soy empresario, bueno, yo soy evangelista, evangelista no es que soy pastor, es que me gusta hablar de Dios y que llevo el mensaje de Dios a las personas, pero también soy empresario, soy dueño de algunas empresas, gracias a Dios. Y te lo comento por lo siguiente, si tú analizas mi vida, yo vengo de una escasez económica, yo vengo de mucha escasez en mi familia. Incluso de niño yo me vi en la obligación en ciertos momentos de recoger botellas en la calle, botellas para venderla y poder ayudar en la casa, a la familia con algo de dinero, ¿no? Incluso yo me acuerdo que yo vendía cocos. Yo recuerdo que los muchachos me decían coquero, se burlaban de mí, ¿verdad? Me hacían como ese bullying que en ese tiempo no era bullying, era algo normal, pero sí era algo que como me causaba un dolor en el corazón
Y bueno, pero lo que te quiero decir que ese no era mi propósito, pero formó parte de mi propósito. O sea, lo que no entendemos es que a veces tenemos que pasar por un proceso que te va a habilitar a llegar a tu propósito de vida. O sea, a veces cuando comienzas a pasar esas tribulaciones, ese proceso duro de tu vida es lo que te está habilitando para llegar a la cima. ¿Por qué, Ricardo? Porque cuando llegamos a la cima, la única forma de permanecer en pie es si tenemos una buena estructura. Total, Y ese proceso que nosotros pasamos, esas piedras por las que vamos tropezando en el camino, son las que nos van habilitando, son las que te habilitan a llegar a la cima y cuando total, llegues a permanecer. Entonces es importante, Ricardo, que nosotros entendamos que Dios tiene un propósito divino para nosotros, pero debemos estar sobre todas las cosas siempre conectados con Dios. Mientras más te conectes con Dios y hagas tu parte, vas a vivir tu propósito de vida. Y total, quiero total. aclararte, Ricardo, eh, cuando me refiero a hacer nuestra parte, porque hay personas que son religiosas. Yo siempre digo, yo, Alexis Sánchez, me esfuerzo en ser una persona espiritual, no religiosa. Pues de religiosidad no tengo nada, de espiritual quizás tengo algo, gracias a Dios. Pero las personas religiosas son las que siempre están pensando que Dios va a hacer todo por ellos. Son esas personas que se acostumbraron Total. a ir a las iglesias y piensan que porque van a pasar todo el día orando, ayunando y pidiéndole a Dios esos recursos financieros, Dios se lo va a dar. Pero esa persona pide en oración y después se va a su casa a ver todas las series de Netflix. Esa es una persona religiosa. Esa es una persona que está pensando que es todo oración y que Dios va a hacer todo sin que él haga su parte, pero realmente Total. no es así. Nosotros debemos entender que Dios va a hacer su parte y nosotros siempre tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cómo alcanzas tu propósito? Bueno, Dios mío, mira, permítame vivir mi propósito, hazme entender cuál es mi propósito, ayúdame a mejorar de mi familia, ayúdame a mejorar mis emociones, ayúdame a mejorar en mi vida financiera, en mi vida económica, entrego mi vida en tus manos, pero después que oro, voy, me lavo la cara, me afeito, me pongo mi mejor ropa y voy a buscar trabajo. Y créeme que ese día comienza, tu vida comienza a cambiar, porque entregaste tu vida en las manos de Dios y comenzaste a hacer tu parte, sabiendo que vas a Total. pasar por altos y bajos, ¿verdad? Pero entendiendo que todo es para bien, nada es para mal, que todo es crecimiento y que si te aferras a Dios y sigues en ese camino, siempre constante en esa rutina productiva hacia esas metas que quieres, hacia tus sueños, es cuando esas metas y sueños nos van a llevar junto de la mano de Dios a Total. alcanzar y a vivir nuestro propósito de vida, Ricardo. Qué bonito, Alex. Y hermano, algo súper clave que me impactó mucho hoy hablando contigo, yo no sabía que eras campeón nacional en Jiu-Jitsu, o sea, algo increíble, porque esa misma mentalidad de campeón que Sí, tienes señor. en el deporte, la has llevado a tu pasión, Sí, al señor. mundo, sobre todo en la parte deportiva. Me gustaría que les compartas un poco a las personas cómo convertiste esa pasión por el Jiu-Jitsu en una de las academias más grandes y más reconocidas de toda Venezuela. Sí, señor. Bueno, mira, tengo ya 15 años practicando jiu-jitsu brasileño. Tengo ya, como te dije, bueno, siempre, gracias a Dios, he sido un hombre que me dedico mucho a lo que hago. Soy muy disciplinado. De hecho, yo pienso que el secreto de una vida productiva, es una rutina. O sea, tienes que respetar tu rutina. Siempre respeto mi rutina y siempre he sido así desde pequeño, ¿no? Y bueno, gracias a Dios eso siempre me ha llevado al podio en las artes marciales. Tengo ya casi 6 años, 7 años siendo el campeón absoluto de cinturón negro de Venezuela, gracias a Dios. Y bueno, hoy en día tenemos un gimnasio, Preta Fitness. Esa es una de mis empresas, gracias a Dios. Y bueno, una de las academias más grandes de Venezuela es Preta Jiu Jitsu, donde tenemos ya más de 300 atletas, competidores, gracias a Dios. Y bueno, he llevado esa disciplina, esa pasión por el deporte, la llevo también a mi vida. De hecho, entiendo que ha sido también parte de mi propósito, porque hoy en día puedo, digamos, mentorear, ayudar a alumnos que no solamente les enseño artes marciales, sino que les enseño la importancia de seguir adelante en la vida, la importancia de buscar de Dios, y puedo ver como la vida de esos muchachos que son muy cercanos a mí en lo personal han comenzado a mejorar, Qué gracias a Dios, de bonito. verdad. Hermano, hay veces que la gente cree que el vivir de tu pasión, o sea, quiero que lo llevemos en este caso al deporte en ti, va a ser fácil. ¿Cómo fue ese proceso de, ok, tengo que ir a competir? A veces tenemos que ir a competir. Yo también he competido en artes marciales y no están los recursos, tienes que estudiar, tienes que hacer aquí, tienes que hacer allá. O sea, cuéntanos un poco de ese proceso de cómo llevaste esa pasión por el deporte a convertirlo en ese proyecto tan exitoso.
Mira, me encanta tu programa porque tu programa es monetiza tu propósito. Y ahí está el secreto. ¿Sabes? Cuando comienzas a entender que tu propósito es ayudar a otras personas, es ayudar a crecer a otras personas, entiendes que eso también te va a ayudar a monetizar, digamos así, o te va a dar un beneficio económico. Pero esa pasión que tengo por el deporte, por ejemplo, en la empresa, tengo, solamente vamos a hablar de esta empresa de Preta, ¿verdad? Me llevó a esforzarme. Claro, no fue fácil, porque tú me dices, competiste y a veces uno no tiene los recursos, a veces te lastimas, tienes una lesión, pero tienes que seguir entrenando, a veces tienes que ir a pelear incluso, digamos, sin comer o con una lesión, a veces vamos a luchar sin ánimo, ¿verdad? Sin ganas de ir. Pero bueno, siempre he entendido que nosotros como seres humanos, como adultos que somos, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Nos echaron un Total, cuentico, Ricardo, ¿viste? Nos dijeron, tienes que hacer lo que te haga feliz, lo que quieres hacer. No, señor. Si tú me estás viendo hoy, quiero que entiendas que en el deporte y en tu vida financiera, en tu vida emocional, en tu familia, en tu vida diaria. Si haces lo que quieres hacer hoy, mañana vas a tener que hacer lo que no quieres hacer. Eso es lo que debemos entender, Ricardo, ¿viste? Nosotros tenemos que hacer hoy, muchas veces incluso lo que no queremos hacer para en el futuro poder hacer lo que queremos hacer. Y mira, entonces eso me ha ayudado mucho en el deporte. Llevé esa visión al deporte y bueno, gracias a Dios, la mentalidad me comenzó a crecer, a expandirse, ¿verdad? Como tú dices también. Y mira, empezamos a tener muchos alumnos, empezamos a tener resultados, gracias a Dios, en el mercado del deporte. Y bueno, hoy en día esa empresa también me genera, digamos, unos buenos recursos financieros, gracias a Dios. Y es parte de mi pasión, es parte de mi pasión. Sin embargo, realmente ya hoy en día hago mi deporte, no solamente por el deporte como tal, sino que logro entender que me está ayudando a ayudar a otras personas. Y es total. un medio que tengo incluso para decirle a algunas personas, hey, mira, no te olvides de Dios. Si te acercas a Dios, puedes prosperar, puedes crecer, puedes cambiar, puedes mejorar como persona. Y Wow. lo he visto con muchos alumnos que tengo, que incluso algunos estaban en depresión, se me acercaron desde que tengo esta nueva, digamos, este nuevo Alexis, ¿verdad? Que soy más cercano de Dios y he podido ayudar, gracias a Dios, a esas personas a mejorar su vida también. Qué bonito, hermano. Bueno, hermano, me encanta lo que estás haciendo porque eres un testimonio de servicio. Realmente ahí está, la clave está en servir con amor y en dar lo que hemos recibido, porque al final nos comentabas hace rato que también tuviste un proceso donde estuviste en Sí, una depresión. Creo que en algún punto todos los seres humanos vivimos esa sí, experiencia, pero Dios nunca te suelta, sobre todo en esos momentos. Y esos momentos a veces nos dan lecciones muy bonitas que luego tenemos que compartir. Yo me siento en la obligación sí, señor. de compartir ese proceso. Yo me siento en la obligación de que la gente sepa, mira, yo pasé por aquí, esto fue difícil. Y a veces la gente que está en ese proceso donde tú estuviste en el pasado, se inspira y le enciendes esa llama Sí, señor. con esa historia tan desafiante que todos tenemos. Tengo una pregunta súper importante, hermano, y es, ¿cómo influye esa mentalidad, esa consistencia, esa disciplina en una persona que quiere emprender? ¿Cómo puede desarrollarla? Mira, toda persona que quiere emprender, toda persona que quiere prosperar, vamos a hablar de manera financiera, ¿no? Debe tener una mentalidad grande, debe estar determinado a alcanzar lo que espera alcanzar, lo que espera vivir, ¿verdad? Entonces, entender que, bueno, a veces emprendes con algo pequeño, pero cuando te mantienes con tu mentalidad determinada, cuando sigues hacia tus metas, es cuando llegas a alcanzar esos frutos económicos grandes que quieres. Por ejemplo, empresarialmente. Nosotros tenemos otras empresas y a veces llegan temporadas en el año donde bajan mucho las ventas, pero no por eso vamos a cerrarlo. Los Nosotros tenemos negocios, restaurantes, claro. yo tengo restaurante hoy, gracias a Dios, y no vamos a cerrar los restaurantes por eso. Entendemos que a veces es parte del mercado en el año y entonces seguimos adelante, innovamos, mejoramos y comenzamos a ver los resultados, ¿sabes? La mentalidad siempre va a ser determinante en todo, en tu vida financiera, en tu vida familiar, en tu vida emocional, en todo, porque una persona que quiere emprender, digamos una persona quiere emprender, pero vamos a hablar de un mesero. ¿Será posible que un mesero se convierta en hombre millonario? Sí, Claro. es posible que un mesero, que una persona que trabaja en un restaurante como mesero pueda convertirse en un hombre millonario. Pero ¿cuál va a ser el secreto? Aparte de la ayuda divina, obviamente, de Dios en su vida. Pero ¿cuál va a ser el secreto real? Es que tenga una mentalidad determinada, que esté dispuesto a hacer lo que tienes que hacer.
Porque si eres, digamos, si hoy no tienes ganas de trabajar y te quedas en tu casa, ¿cómo prosperas? Pero Total, cuando tienes una mentalidad determinada, dice, hey, hoy no quiero ir a trabajar, hoy no tengo ganas de ir a trabajar de verdad, hoy estoy deprimido, hoy estoy cansado, pero ¿sabes qué? Voy a ir a trabajar. Quizás ese día fue a trabajar, sirvió el café con la mejor sonrisa, con una buena sonrisa, y ¿sabes qué? Le sirvió el café a un empresario, a un total, millonario. Y ese empresario, ¿cómo pensamos los empresarios? Wow, quiero esa persona en mi empresa. total, Quizás no es licenciado, no tiene un posgrado, pero mira, tiene la cualidad, tiene el talento, tiene esa característica humana que necesito en mi empresa. Entonces, por tener la mentalidad determinada, por levantarse y hacer lo que tiene que hacer, se le abrió una oportunidad. Y total. quizás esa es la oportunidad que la vida le iba a dar para que comience a crecer, a prosperar, a alcanzar esas empresas que quería. Quizás esa persona dice, bueno, mira, estoy trabajando hoy aquí como mesero en este restaurante, pero la mentalidad pequeña de alguien le dice, tengo que aquí servirle café a la gente, tengo que llevarle la comida a la gente. Pero el que tiene otra mentalidad, el que tiene visión, piensa diferente, dice, wow, ¿qué tengo que aprender aquí? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué debo aprender que me va a ayudar a poner en práctica cuando tenga mi propio restaurante? Total, ¿Lo exacto. entiendes? Entonces Y eso es empieza a parte, soñar. empieza a soñar, empieza a ver la vida de otro punto de vista, ¿no? Desde una perspectiva diferente. Y ahí es cuando entra la mentalidad, ahí es cuando la mentalidad es importante. Mira, Ricardo, hoy en día tenemos unos restaurantes, tengo un restaurante, gracias a Dios, y hace un poquito más de un año, tuve, hace menos de un año, mejor dicho, tuve una reunión con los chicos, con Los los de empleados. servicio, sí, sí, y recuerdo que le estaba diciendo a los muchachos, mira, tenemos que dar el mejor servicio, vamos a dar nuestra mejor sonrisa, nuestra mejor atención, eso te va a ayudar. Y recuerdo que uno de los chicos me dijo, mire, señor Alexi, pero para usted es fácil porque usted es el dueño, pero yo como mesero no me siento bien llevando café y sonriendo. Ellos están felices, pero yo no, él no se sentía bien con lo que estaba haciendo. Pero uno me escuchó y yo vi que ese otro chico que me escuchó empezó, mira, la mentalidad le cambió. O sea, la actitud le cambió, llevaba el café, yo le veía sonriendo, yo le decía a mi esposa, le decía, amor, qué maravilloso ese chamo como cambió. Pasaron 6 meses y el gerente que teníamos ya no pudo seguir trabajando con nosotros, se fue de Venezuela y se abrió una vacante. Adivinen ustedes a quién yo mismo ofrecí para promover al cargo. A ese chico que era mesero y no era Wow. licenciado. Quizás no era ingeniero para hacer o sea, no tenía quizás digamos, la El preparación currículum para universitaria, el ello. currículo para ser gerente, pero tenía la cualidad física, ¿sabes? Tenía esa característica humana, vi cómo estaba dispuesto, vi su mentalidad. Y no me vas a creer, Ricardo, pero se convirtió en el mejor gerente que hemos tenido. Es el Wow, mejor gerente de todas las sedes que existen, que tenemos como restaurante. wow. Entonces, puedo entender y por eso te explico que la mentalidad va a determinar mucho hasta dónde puedas llegar. O sea, si incluso estás haciendo algo y que no te gusta, si trabajas en una tienda, por ejemplo, no te preocupes. Es una etapa que tienes que vivir. Estás aprendiendo algo que vas a poner en práctica, Dios mediante, cuando tengas tu propia empresa. Total, total. Hermano, y algo clave que hablas de hacer lo que hay que hacer para ir finalizando y es la consistencia, yo creo que es algo que nos regaló el deporte, Sí, ¿sabes? señor. Cuando entrenamos en el mismo Sí, gimnasio, que señor. también entrenamos en el mismo gimnasio, recuerdo que, y creo que veía eso en mí, lo veía en ti, esa consistencia Sí, por señor. entrenar, esa determinación, esa entrega, pero sobre todo esa constancia que, o sea, al deportista ahí nos daban golpes. A mí me fracturaron esta mandíbula una vez y seguíamos ahí dándole y dándole y dándole y nadie nos pagaba ni Sí, siquiera, señor. pero ahí seguíamos. Entonces, esa determinación y esa consistencia siento que ha sido una de las claves Sí, señor. que te ha llevado al punto donde estás ahora. Y quisiera que les compartas algo de eso a las personas que nos estén escuchando acerca la importancia de mantenerte, porque es muy fácil Sí, empezar señor. y es a veces fácil lograr, pero es difícil mantenerse. ¿Qué Sí, nos puedes señor. decir de eso? Mira, es importante, Ricardo, y a los chicos que nos están escuchando, que tengamos esa rutina, digamos, esa rutina productiva, vamos a llamarlo así, o sea, esa constancia, vamos a llamarlo así mejor, es que tengamos esa constancia. Determínate algo, o sea, primero necesitas expandir tu mentalidad, ¿ok? ¿Cómo lo haces? Lees libros, busca un mentor, tú eres un mentor, yo hoy en día, gracias a Dios, soy un mentor, busca un mentor que tenga una mentalidad un poco más amplia que la tuya,
Si puedes viajar, viajas, porque cuando viajas ves cosas que no has visto. Si no tienes dinero para viajar, ves videos, lees libros, y entonces comienza a mentalizar, a visualizar a dónde quieres llegar. Ok, quiero tener una empresa de, de ropa. Ok, visualízalo y comienza a trabajar conforme a eso. Siempre le digo a las personas que me preguntan, ok, si trabajo, por ejemplo, en una tienda, dejo mi trabajo y ya monto mi empresa de ropa. No, porque es un error. ¿Por qué? Porque si dejas tu trabajo y montas tu empresa de ropa directamente y esa empresa no te va a empezar a dar dinero todavía, generalmente no te da dinero todavía. Y entonces vas a estar obligado o dependiendo de ese dinero que no vas a percibir y vas a cerrar el negocio. Vas a decir, wow, quebré. Y no, no quebró, lo quebraste tú, porque todo necesita un tiempo para crecer. Nada nace grande. Lo único que nace Total, grande son los monstruos, ¿verdad? Pero nada, incluso Jesús nació, nuestro Dios nació, o sea, te está diciendo que todo tiene un proceso. Entonces, ¿qué puedes hacer? Quiero una empresa de ropa, pero trabajo en una tienda. Voy emprendiendo, voy vendiendo una camiseta, dos camisetas, pero sigo con mi trabajo hasta que este negocio que quiero empiece a producir el dinero que necesito para poder independizarme, ¿sabes? Y entender que si vienen bajones, hey, mentalidad, constancia, no te rindas nunca, no desistas, aunque las personas te digan, mira, no se puede, eso no es para ti, no naciste para eso, hey, no escuches a esas personas. Generalmente las personas que te va a decir eso tienen una mentalidad pequeña. Nunca escuches a las personas de mentalidad pequeña. total. Si lo puedes hacer, ayúdalo. No lo escuches, pero sí háblales, ayúdales a despertar esa mentalidad. Y si ves que no están reaccionando, bueno, no pierdas más tu tiempo porque evidentemente tienes que seguir, tienes que avanzar. Pero siempre debemos ser constantes en lo que estamos haciendo. Si hoy te ganaste 100 bolívares, dale gracias a Dios y no te gastes esos 100 bolívares. Comienza a reunirlo. Si te ganaste hoy $100, no te gastes los $100. Total. Gástate, deja para los gastos algo y reúne por lo menos el 30% de tu ingreso. Sé constante en todo lo que estés haciendo, no te rindas, nunca pierdas tu visión es a futuro, ¿ok? No, no es en el presente, visualízate en el futuro. Mira, quiero una empresa de ropa, una tienda de ropa, no voy a tener una, voy a tener una empresa con 20 sucursales, voy a tener una empresa la más grande de Venezuela, después la voy a sacar a Colombia, después va a ser la empresa de ropa más grande de toda Latinoamérica y quizás llegue a ser una de las mejores en el mundo y, ¿por qué no?, la mejor del mundo. Entonces Total, eso es tener visión, pero entendiendo que debemos ser constantes en todo lo que hagamos. Si comienzas algo hoy y lo abandonas, no, tienes que comenzar de cero entonces. Si te encuentras cansado, es mejor que pauses, que descanses, pero no que lo abandones. total, Pausa, total. descansa y vuelve a arrancar con más fuerza. Y la gente te dirá, ah, pero retrocediste. No, no, no retrocediste. Está- avanzaste muchísimo, solo que vas a comenzar con mucha fuerza, con muchas ganas. Entonces, constancia, así como lo hacemos en el deporte, como lo hacías Total. tú, te partieron la mandíbula, pero después seguiste entrenando, ¿verdad? Esa es constancia. Así lo tenemos que aplicar en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, incluso en la área espiritual. ¿Oíste, Total. Ricardo? Bueno, mi hermano querido, agradecerte por esta participación tan bonita. Sé que has entregado todo tu amor en este corto tiempo. Próximamente vamos a estar Sí, haciendo señor. algo con mi hermano acá. Que bueno, siento que, y estoy segurísimo de eso, que Dios siempre te va a llevar a otros niveles con Gracias. las Amén. conferencias que estás Amén. realizando. Amén. Siempre que Dios es nuestro Sí, socio, señor. el éxito está Sí, señor. 100% garantizado. Sí, Así que mi señor. hermano, Y a ti gracias. también, mi hermano, que Dios te bendiga. Amén. Hey, tremendo mentor, monetiza tu propósito. Me encanta el tema, me encanta el título y sé que Dios te va a llevar a cosas grandes. Dios te Gracias, bendiga, hermano. príncipe bello.